Bienvenidos de nuevo a este espacio donde exploramos juntos las maravillas de la vida, el amor y todo lo que nos hace vibrar. Hoy tengo para ustedes un tema que les aseguro va a tocar fibras muy profundas, algo que resuena en el corazón de muchas personas, y que se titula, de una manera muy especial, Con el hombre que amo, sigo mi camino. ¿Se imaginan de qué va todo esto? Prepárense porque vamos a desgranar una historia fascinante, una conexión que va más allá de lo superficial, una fuerza que impulsa a seguir adelante, pase lo que pase. Y antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. No se queden afuera de esta comunidad tan linda. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se idealiza, se persigue, se sueña, pero que en la práctica requiere una comprensión mucho más profunda, la relación con esa persona especial que se convierte en nuestro compañero de vida, ese hombre con quien no solo compartimos momentos, sino que elegimos construir un futuro, kilómetro a kilómetro, decisión a decisión. Y es que cuando el amor es genuino, cuando la conexión es real, no se trata solo de estar juntos, sino de avanzar, de crecer, de enfrentar el mundo de la mano. Piensen por un momento qué significa realmente seguir tu camino con el hombre que amas. No es una simple frase bonita para una canción o una película. Es una declaración de intenciones, un pacto silencioso, una energía que te impulsa a ser mejor, a arriesgarte más, a soñar más grande. Y es que en este viaje que llamamos vida, encontrar a esa persona que camina a tu lado, que no te frena sino que te impulsa, que ve tus fortalezas cuando tú solo ves tus debilidades, eso es un tesoro incalculable. No hablo de la típica relación donde todo es color de rosa y no existen los desafíos. Para nada. Hablo de esa complicidad que te permite superar cualquier tormenta, de esa confianza que te hace sentir segura incluso en la incertidumbre. Cuando amas a alguien de verdad, y esa persona te ama de vuelta, se crea una sinergia, una fuerza combinada que te permite mirar hacia adelante con una determinación renovada. Es como si cada paso que das junto a él se sintiera más firme, más seguro, más lleno de propósito. Imaginen a dos personas que después de conocerse, de explorarse, de enamorarse, llegan a un punto en el que dicen, sí, este es el camino que quiero construir. Y quiero que tú seas mi compañero en él. No es solo compartir un techo, no es solo tener compañía. Es compartir sueños, metas, aspiraciones. Es apoyarse mutuamente en los momentos de duda, celebrar los triunfos como si fueran propios, y lo más importante, es tener la valentía de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, sabiendo que no estás solo. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se mantiene esa chispa, esa conexión que nos permite caminar juntos por el camino de la vida? Primero que nada, creo que la comunicación es la piedra angular. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de entender las necesidades del otro, de expresar las propias sin miedo al juicio. A veces en la rutina, en el día a día, olvidamos decir las cosas importantes. Olvidamos expresar cuánto valoramos al otro, cuánto apreciamos su presencia, cuánto nos inspira. Y es en esa conexión profunda, en esa comunicación sincera, donde se siembran las semillas de un camino compartido que florecerá con el tiempo. Pero no solo de comunicación vive una relación que avanza. También está la admiración. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a admirar a tu pareja? A admirar sus talentos, su perseverancia, su forma de ver la vida, su bondad, su sentido del humor. Cuando amas a alguien, esa admiración se convierte en un motor. Te inspira a ser mejor, te da nuevas perspectivas, te recuerda por qué elegiste a esa persona para caminar a tu lado. Y cuando esa admiración es mutua, la potencia se multiplica. Además, es fundamental entender que cada uno tiene su propio camino, su propia esencia, sus propios sueños individuales. El hecho de que amen y elijan caminar juntos no significa que deban fusionarse hasta perder la identidad. Al contrario, una relación sana y fuerte es aquella donde ambos se animan a perseguir sus propios objetivos. Si él tiene un proyecto que lo apasiona, tú eres su principal animadora. Si tú decides tomar un curso nuevo o emprender algo que te ilusiona, él es tu primer fan. Este apoyo incondicional, esta libertad para ser uno mismo dentro de la pareja, es lo que permite que el camino individual enriquezca el camino compartido. Piensen en esos momentos donde uno de los dos enfrenta un desafío importante. ¿Cómo reaccionas? ¿Lo dejas solo o te conviertes en su roca? ¿Le das ánimos o le recuerdas sus miedos? Cuando se ama de verdad,
se convierte en ese refugio seguro, en esa mano extendida que nunca falla. Y no se trata de resolver todos sus problemas, sino de acompañarle. O en el proceso, de hacerle saber que no está solo en la lucha. Esta es la fuerza que te permite seguir tu camino con el hombre que amas, saber que sin importar lo que venga, tienen un equipo. Y algo que a veces se subestima, pero que es vital, es el disfrute de los pequeños momentos. No todo tiene que ser grandes gestos o planes extraordinarios. A veces el camino se recorre en las conversaciones al final del día, en una cena improvisada, en una caminata bajo la luna, en una risa compartida por algo tonto. Esos instantes de conexión cotidiana, de complicidad silenciosa, son los que construyen la memoria de una vida juntos y fortalecen el vínculo para afrontar los momentos más complejos. Otro aspecto crucial es la adaptabilidad. La vida es un flujo constante de cambios, y una pareja que avanza junta debe ser capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, a las evoluciones personales y a los giros inesperados que la vida nos presenta. No se trata de renunciar a lo que uno es, sino de encontrar la manera de que la relación crezca y se fortalezca junto con las transformaciones. La flexibilidad, la voluntad de negociar, de ceder cuando es necesario y de crecer juntos en nuevas direcciones, son pilares fundamentales para seguir adelante. Recuerdo una frase que me dijo una amiga una vez, y que se quedó grabada en mi mente: amar a alguien es elegirlo cada día. Y eso es exactamente. No es una elección que se hace una vez y ya está. Es una elección renovada, una decisión consciente de seguir invirtiendo en esa relación, de seguir construyendo, de seguir eligiendo a esa persona como tu compañero de aventuras. Y cuando ese hombre que amas también te elige a ti cada día, cuando su camino se alinea con el tuyo de forma voluntaria y apasionada, ahí es cuando surge esa fuerza arrolladora de la que hablamos. Ahora, no quiero idealizar demasiado el asunto. Habrá días difíciles, habrá malentendidos, habrá momentos de frustración. Es normal. Lo importante no es evitar esos momentos, sino cómo se manejan. ¿Se convierten en muros infranqueables o en oportunidades para aprender y fortalecerse? Cuando el amor es la base y la voluntad de seguir juntos es genuina, incluso los conflictos pueden convertirse en escalones para ascender. Se trata de tener la madurez emocional para reconocer los errores, pedir perdón y trabajar juntos para superarlos. Y piensen en la energía que emana una pareja que se ama y se apoya. Es contagiosa. Inspira a otros, motiva a quienes los rodean. Es una fuerza positiva que trasciende el ámbito de la pareja y se proyecta hacia el mundo. Cuando tú sientes que tu camino está alineado con el del hombre que amas, te sientes empoderada, capaz de enfrentar cualquier cosa. Te sientes vista, comprendida, valorada. Y esa sensación es un motor increíble para la vida. Además, el concepto de seguir mi camino con el hombre que amo, también implica compartir un sentido de aventura. No tiene que ser una expedición a la selva amazónica, aunque también podría serlo. Puede ser la aventura de aprender algo nuevo juntos, de explorar una ciudad desconocida, de emprender un proyecto que los entusiasme, o simplemente la aventura de construir una vida juntos, día a día, con pasión y compromiso. Esa chispa de descubrimiento, de novedad, de enfrentar lo desconocido de la mano, es lo que mantiene viva la llama. Y si ustedes están en ese camino, si han encontrado a ese hombre con quien sienten esa conexión profunda, ese impulso para seguir adelante, abrácenlo con todas sus fuerzas. No den por sentada esa relación. Cultívenla, nutranla, y recuerden siempre por qué se eligieron. Porque en el vasto universo de las relaciones humanas, encontrar a alguien con quien tu camino no solo se cruza, sino que se entrelaza de manera que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo, es un regalo extraordinario. Para resumir, hemos hablado de la importancia de la comunicación, la admiración mutua, el apoyo incondicional a los sueños individuales, el disfrute de los pequeños momentos, la adaptabilidad ante los cambios, la elección diaria de amar y la valentía de enfrentar los desafíos juntos. Todo esto converge en esa poderosa fuerza que nos permite seguir nuestro camino con el hombre que amamos. Es una danza de crecimiento, de apoyo, de amor, que crea una sinergia única y transforma la vida en una aventura compartida. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión hoy. Espero de corazón que este tema les haya resonado tanto como a mí, y les haya inspirado de alguna manera. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes seguir su camino con el hombre que aman? ¿Cuáles son esos pilares que han construido en sus propias relaciones?
Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo episodio con más historias, más reflexiones y más conexiones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.